Shalom, buenas tardes, amado hermano, amado hermana, hombre, mujer que me escucha, joven. Les saludo con la shalom de Dios y realmente anhelo de que sean todos llenos de paz, de gozo, de alegría y de ricas y abundantes bendiciones del Padre Eterno. He decidido hacer audios últimamente por problemas más técnicos que otra cosa. Y bueno, lo importante es transmitir lo que Dios quiere hablar, lo que quiera anunciar, y los que quiera hablar en este tiempo a sus hijos amados. Y aquí estamos, haciendo la voluntad del Padre, como Él nos envió a hacer su voluntad, y lo cual tenemos un compromiso con el Señor de anunciar la palabra de Él. Vamos a ir a las Escrituras en 1 Corintios 2, del verso 1 al verso 5. Dice el título: Proclamando a Cristo crucificado. Aquí nos habla el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, como lo denominaban, y él mismo decía, apóstol de Jesucristo, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Pedimos al Espíritu Santo que me ayude para recibir la revelación de esta palabra, para que pueda ser una lumbrera en nuestro camino, para que pueda ser de edificación y de gran bendición para aquellos que lo van a escuchar. Amén. Bueno, acá decía el apóstol Pablo de que él fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y que si bien él tenía una excelencia de palabra, una excelencia de sabiduría, porque él había estudiado la palabra también. Él podía haber expuesto muchas cosas, muchas experiencias personales, quizás podía haber hablado horas y horas, pero él dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y aún él dice de que a él se propuso en no saber cosas, vivencias de las personas que estaban ahí escuchando o asistiendo a el lugar donde él iba a proclamar a Cristo. Entonces, él decía que el fundamento de él era Jesucristo y Jesús crucificado. O sea, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Cuando Jesús fue crucificado, él resucitó, como todos sabemos, y al tercer día subió a los cielos. Y dice de que después vino el Espíritu Santo a morar en nosotros y al estar con nosotros en todo tiempo. Después dice el apóstol: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿A qué se refería cuando decía
de que tenía debilidad, que entre vosotros estuvo con debilidad y mucho temor y temblor. Y aquí hay una concordancia, por así decirlo, y nos lleva a otro texto que vamos a ver qué dice en Hechos 18:9. Hechos 18:9 dice, el mismo apóstol Pablo dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso fue cuando Pablo estaba en Corinto, cuando él fue llamado para ir a proclamar a Cristo en Corinto. A eso se refería, de que por momentos él era débil, que por momentos él sentía temor y por momentos le da temor hablar a la gente de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Porque el pasado del apóstol Pablo era Saulo, como le decían, era un perseguidor de los hijos de Dios. Era un perseguidor del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de los hebreos. Él perseguía hasta que tuvo ese encuentro sobrenatural con Jesús, con el Espíritu Santo, y donde Dios mismo lo instruyó a través de sus vasijas, de sus siervos, para que él anunciara la palabra. Hubo una transformación de 180 grados que tuvo el apóstol Pablo, Saulo antes perseguidor de la iglesia. Y inclusive él era uno de los soldados más valientes que había, que exterminaba a los que creían en Jesús en ese tiempo. Era un perseguidor, un asesino. ¿Hasta dónde puede llegar, no es cierto?, la misericordia de Dios de transformar completamente una vida, 180 grados, dar un giro y transformar así un corazón de piedra con un corazón de carne, como dice su palabra. Después él dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Claro, él por ahí tenía temor de que alguno lo reprendiera o le quisiera matar, porque muchos de los familiares, quizás de los que estaban escuchando ahí, habían recibido algo negativo, alguna experiencia no muy buena con el antiguo Saulo de Tarso. Y dice en el verso 4 de 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La verdad que uno a veces al querer hablar quiere mezclar experiencias personales, quiere mezclar, hacer una mezcla de lo que escuchó por ahí, de lo que le dijeron, de lo que, bueno, yo pienso de que debemos hablar más de proclamar a Cristo, como lo hacía el apóstol Pablo, y él dice de que podía decir muchas cosas, mucha sabiduría, con mucha, esto que se llama hoy en día está bien, la historia está bueno, pero homilética, un montón de cosas que por ahí hoy en día se usan como para extender demasiado, y a veces lo que Dios quiere hablar lo dice en 15-20 minutos en una prédica o proclamación de la palabra, y el resto lo hacen como para rellenar el espacio, para cumplir con una estructura por ahí, ¿no?, del ministerio donde se asiste, donde el pastor predica y tiene que ser de 1 hora, 1 hora y media, y se hace todo de una manera muy estructurada. Y aquí el apóstol decía que él no quería que sus
que sean sus palabras, ni persuadir a la gente con su sabiduría, con la sabiduría humana, sino que fuera a través de la demostración del Espíritu y de poder. Él exponía lo que él hablaba y muchas veces caía mal, porque fue encarcelado muchas veces, porque era muy frontal, se nota, y por eso mismo él tenía temor. Pero ya Dios le había dado la promesa que hablamos, que estuvimos leyendo en Hechos 18:9, de que nada le iba a pasar, nada le iba a ocurrir, de que Él lo iba a guardar y lo iba a proteger. Entonces, Él dice que con demostración del Espíritu y de poder, seguramente el apóstol Pablo era usado para restaurar vidas, para sanar enfermos, echar fuera demonios y extender el reino de Dios, extender, por así decirlo, las iglesias, ir abriendo puertas de bendición en donde él iba, y siempre llevaba mensajes a las iglesias. Lo hacía a través de cartas o a través de proclamación, de prédica, anunciando el evangelio, mejor dicho, anunciando a Jesucristo, al poder que hay en la resurrección de Cristo. Después en el verso 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque muchas veces hay sabiduría de hombres, ¿no es cierto? Hasta incursionan en lo que es la psicología. Yo podía nombrarle muchas cosas porque Dios permitió que yo conociera muchos, ¿cómo decirlo? Muchos datos sobre psicología. No soy psicóloga, pero la vida que me tocó me hizo incursionar y hablar y tener contacto con muchas personas que tienen que ver con el tema de la psicopedagogía, psicología y esas cosas. Pero no es lo que a Dios le agrada. La sabiduría de los hombres hay que dejar a un costado en el momento de proclamar a Cristo, en el momento de hablar de la palabra, de hablar de Él. Yo pienso y estoy 100% de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo en esta palabra, de que nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, no tiene que estar fundada en la sabiduría de grandes hombres de Dios, inclusive, de grandes predicadores. Dios nos habla a cada uno en un versículo. Si Él nos entrega un versículo, debemos meditarlo, y ahí de eso aparecen tesoros, como más adelante acá dice en el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué tremendo, qué privilegio de poder nosotros recibir a los que amamos a Dios. Dios nos entrega los secretos y cosas que ojo aún no vio ni oído yo. Hay muchos secretos, hay muchas cosas que están ocultas en la palabra, y que si nosotros disponemos el corazón, Dios nos lo va a revelar, nos va a entregar el conocimiento, pero que sea del Espíritu, que provenga del Espíritu Santo de Dios. Y esto va a generar una unción, y a través de eso se manifiesta el poder de Dios. A través de una palabra la gente puede ser sanada, puede ser liberada, puede ser restaurada y puede ser sacada del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, a través de una palabra. Elías, cuando estaba en depresión por la persecución que ejercía, Jezabel y toda esa gente que forma parte de los falsos profetas,
eran hechiceros. Ella era una hechicera, ella era una mujer muy malvada, perseguía al profeta Elías y él se deprimió. Luego de haber realizado tantos milagros, tantas cosas, él se sintió que no podía más, sin fuerzas, y le pidió a Dios que se lo llevara. Entonces vinieron ángeles, o sea, decía que los cuervos le traían tortas para comer y creció una planta para darle sombra. Bueno, fue fortalecido y Dios habla con el profeta y le dice que recobre sus fuerzas porque largo camino le resta. Aleluya. Bueno, y así hay palabras de restauración que Dios está enviando a su pueblo, que Dios está enviando a los que le aman, a sus hijos, a sus escogidos en este tiempo. Y si nosotros disponemos el corazón, vamos a hablar esto que Dios quiere hablar. El poder de Dios se va a manifestar a través nuestro si nosotros disponemos y limpiamos nuestros vasos, si le pedimos a Dios que nos convierta en un odre nuevo, así como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo hizo con el profeta Elías, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Esther. Esther se purificó, dice la palabra que ella fue purificada durante 1 año para presentarse ante el rey en el palacio, y ella fue escogida como reina en lugar de la reina Vasti. Entonces el rey solicitó a mujeres de 100 provincias y ahí se presentó en una de esas. Imagínense la cantidad de damas, de mujeres que se presentaron, y Esther tenía una gracia, un favor de Dios sobrenatural, y ella fue elegida, pero con un propósito. Por eso a veces decimos, ¿no?, de que Dios nos escogió y no nos estamos dando cuenta de que hay un propósito. No es por muchas veces ni por la belleza ni por la inteligencia, porque la sabiduría acá lo que cuenta es la sabiduría que Dios entrega a cada uno, la gracia y lo que Él quiere hablar y transmitir, y a través de eso, si fluye en nosotros, de ahí viene lo que se denomina el poder de Dios. Y siempre con un corazón humilde, reconocer de que nosotros solos no podemos, de que todo fluye a través de sus instrumentos y que nosotros nada más que somos ese vaso que Él tiene que llenar. Luego se vacía el vaso y nosotros otra vez tenemos que buscar la unción, tenemos que estar nuevamente en su presencia, preparándonos hasta que llegue otra vez un mensaje, una palabra, ¿cómo decirlo?, una comisión de parte de Dios. Y así va funcionando esto. Así que con un corazón humilde vengo delante acá de Dios, del Espíritu Santo y los ángeles, para que Dios le siga hablando, le siga entregando la revelación de esta palabra. Léala en su casa en un momento, en el celular, en el auto, donde como a usted le guste leer la palabra, y escudriñela, y estoy segura de que Dios le va a añadir más cosas. Hay más revelación, hay cosas que todavía no subió en el corazón del hombre que Dios prepara para los que le amamos. Así que espero que esto sea de bendición, de que podamos estar fundando nuestra fe, que esté fundada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres, porque muchas veces hemos sido pasado experiencias con hombres o mujeres de Dios que bueno, se equivocaron, y luego tuvo que haber un proceso de restauración en nosotros, ya sea asistente o servidores de Jesucristo,
y tuvimos que pasar por un tiempo de restauración para volver al estado original, digamos, que el Padre nos había entregado al principio cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando recibimos eso, lo recibimos con gran gozo, gran alegría en el corazón. Todavía recuerdo que yo anhelaba recibir el bautismo del Espíritu Santo y la verdad que fue un momento maravilloso. Y a veces después pasan cosas y se pierde ese primer amor, pero Dios nos restaura, Dios nos renueva, Dios trae una unción fresca, una unción nueva, como en este mismo momento está cayendo sobre usted, sobre su vida, sobre su casa. Y clamo a Dios para que esa unción, ese poder de Dios se manifieste en su vida, en tu vida, joven que me escucha, hombre, mujer, hermano, hermana, y que puedas experimentar a Dios a través de la palabra, su poder, la demostración del Espíritu Santo en tu vida, que Dios confirme las bendiciones en tu vida, que se abran las puertas. Clamo a Dios para que se abran las puertas que estás esperando que se abran. Todo cielo de bronce que sea ahora destruido, derribado. Toda atmósfera negativa, toda atmósfera de tinieblas sea eliminado ahora, destruido en el nombre poderoso de Jesús. Que el ejército de ángeles de Dios necesarios para esta batalla en tu casa, en tu vida, ahora estén atando todo tipo de espíritus que puedan estar acechando, rondando, porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo quiere matar, quiere destruir, quiere robar, el enemigo nos odia. Y realmente en este tiempo oro a Dios para que tu vida sea protegida por el fuego del Espíritu Santo y que el río del Espíritu Santo de Dios se esté llevando de tu vida, de tu casa, y arrastre con todo lo que no es de Dios y puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Si aún no recibiste a Jesús como Salvador, te invito a que lo recibas en este momento y hagas una pequeña oración que diga: sí, Señor Jesús, hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mí, mora en mí. Quiero que hagas un trono dentro de mí y quiero estar sentada en lugares celestiales junto a ti, como dice la palabra. Dios, perdona mis pecados, límpiame, amado Dios, con tu sangre. Quiero ser una nueva criatura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios repose sobre tu casa, sobre tu familia, hoy y siempre. Y recordad de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bendiciones y será hasta la próxima. Shalom.